Y damos comienzo, muchachos. Yo ahorita voy a compartir también pantalla. Voy a compartir pantalla para mostrarles ahí la cuestión de lo de la guía de aprendizaje, que ahí se la hice llegar al WhatsApp. Pero de igual forma se las enviaré también al correo. Yo por ahí no sé, bueno, creo que para este grupo no, como tengo también otro curso, creo que para este curso no les he enviado un formulario para que llenen los datos personales, entonces más ahorita lo envío donde ustedes van a llenar los datos personales. Entonces, bueno muchachos, ya que es la primera sesión, me gustaría que se presenten ahí rápidamente para dar inicio, ¿no? Veo que hay pocos, bueno, con los pocos que hay, se presentan y ahí damos ya comienzo a la sección. Por ejemplo, aquí está la instructora Alexandra. Daniel Arango, Duber. Entonces, muchachos. Presente, profe. Bueno. Entonces, para que se presenten, muchachos, ¿cuál es el nombre y las expectativas del curso? Recuerden que el curso se llama Simbología de Soldadura, entonces, ahí rápidamente, muchachos, presentémonos Buenas noches, profe. buenas noches, Brainer, creo. Buenas noches, instructor Daniel. Sí, buenas noches. Entonces, ninguno se va a presentar, muchachos. Buenas noches, profe. Soy Daniel Edinson Arango Pérez. Tengo 21 años. Como dije la vez pasada que nos reunimos por Teams, estoy trabajando como soldador en un taller de soldadura. Soy primo de Ezequiel Bravo. Y mis expectativas, pues, seguir adelante, profe, y poder cumplir todo y pasar el curso. Bueno, Daniel. ¿Quién más, muchachos, se presentan? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elkin Yustre, tengo 26 años y la idea es aprender más sobre soldadura. Bueno, Elkin. Muchachos, la mayoría son del curso de soldadura que quedó para abrir, pero también hay gente nueva, ¿no? Entonces, Ezequiel, cuénteme. ¿Cómo vamos, profe? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, me alegra. Bueno, Ezequiel, ¿cuáles son las expectativas del curso? No, profe, las expectativas es que aprender más de soldadura, simbología, saber el día de mañana cómo se utiliza un electrodo, para qué, en qué área, qué tipo de metal. Bueno, bien. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, bueno, no se han presentado más ahora se siguen presentando, mientras pues van a tener los micrófonos apagados. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Cristancho, el instructor del área de soldadura, y en este caso este curso complementario de 60 horas de simbología de soldadura. La idea, muchachos, es que nos conectemos, así como hoy en las sesiones en línea, mínimo 2 veces por semana, ¿sí? Porque tengo también otros cursos, debo conectarme también con los otros, entonces 2 veces por semana nos estaremos conectando. Ya bueno, nos conectaríamos hoy miércoles y ya iniciaríamos nuevamente nos veríamos nuevamente. Bueno, yo les aviso porque la idea es que no se me cruce con el otro grupo, no he programado la otra semana, entonces yo les aviso si el lunes o el martes nos volvemos a conectar. Yo por ahí, por el WhatsApp, les envié lo que es la guía de aprendizaje. Si tal vez a usted no le llegó la guía por algún motivo o no le abre, ahorita yo envío un formulario, usted escribe el correo electrónico y yo le envío al correo electrónico. Envié unas diapositivas y envié unos documentos PDF y envié la guía de aprendizaje, que es con lo que nos vamos a guiar para esta primera guía. ¿Sí? Entonces se llama Guía 1 Simbología, ¿sí? Y la idea es que hoy
explico un poco mejor lo que es la guía, cómo es que vamos a irla desarrollando, ¿sí? La guía de aprendizaje es un formato que nos da el SENA, ¿sí? Para nosotros hacer la planeación de las clases. Entonces acá pues yo hice la planeación, ¿sí? Incluso esta guía pues me basé en la guía de la instructora Alexandra, que impartió también el curso, ¿sí? Se le modificaron algunas cositas y pues la idea es desarrollarla, ¿sí? El curso dura 60 horas, ¿sí? El curso como tal, bueno, acá en la guía pues lo normal es que dice el título, de cuántas horas es la guía, es de 30 horas, y la presentación como tal de la guía, ¿sí? Dice que se hace necesario que el operario técnico posea conocimientos básicos referente a la planimetría de cada una de las juntas a ser desarrolladas. Recuerden, muchachos, que la soldadura, tal vez ustedes son nuevos en el área de soldadura, pero lo que es la soldadura tiene su simbología. ¿Qué quiere decir? Tiene, en pocas palabras, sus planos. Por ejemplo, usted va a diseñar su casa y usted hace primero un plano, ¿sí? Sobre una hoja de papel, usted hace ahí un bosquejo de cómo van las medidas, de dónde va a ir la habitación, de todo, para usted tener una mejor idea de cómo desarrollar su casa. En cuanto a la soldadura, ¿sí? En los trabajos ya en industria se maneja mucho la simbología de soldadura porque es necesario en todo trabajo usted especificar bien. ¿Qué pasa si yo le digo a usted, no, vamos a hacer una ventana de esta forma, y solamente le hablo a usted? Es probable que usted me entienda de una manera, pero llega otra persona y me entiende de otra manera y otra persona de otra manera. Entonces, no, al final no se va a saber si el trabajo quedó bien hecho o mal hecho. Entonces, cuando yo le presento un plano de la ventana y le digo, mire, esta es la ventana, aquí están las medidas, aquí está el diseño, el modelo, entonces la persona va a entender. Lo mismo pasa con la soldadura, porque la soldadura tiene su ciencia. La soldadura tiene su ciencia y, y hay diferentes tipos, primero de soldadura, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe que está la soldadura de electrodo revestido, la soldadura MIG, la soldadura TIC, ¿sí? Hay muchos tipos de soldadura, pero también hay muchos tipos de juntas, o sea, de juntas soldadas, la posición de soldadura y muchos tipos de electrodo. Entonces, aquí como dice en la parte de la guía de aprendizaje, nosotros debemos interpretar esos planos, ¿sí? O sea, esa sería la idea, porque no es una ciencia exacta, sino que cambia de momento, ¿sí? Entonces, hoy usted puede estar soldando tubería y el día de mañana va a estar soldando lámina o platina y la soldadura cambia. Entonces, esa es la importancia de conocer lo que es la planimetría de soldadura, ¿sí? Vemos acá, bueno, se formulan las actividades de aprendizaje y acá inicialmente en la guía, antes de leer la evidencia 1, ¿sí? La evidencia, que es lo que debemos hacer, nos dice o nos informa que hay un link. Este link es el link para entregar las actividades de esta guía 1, ¿sí? Entonces es un link que si yo le doy abrir, obviamente debo tener abierto un correo de Gmail, o sea de Google, de Gmail, para poder que se me abra este formulario donde va a decir entrega de las actividades de la guía 1, simbología de soldadura. Entonces voy a escribir mi nombre, número de cédula, y acá es donde vamos a añadir un archivo. Vamos a seleccionar desde mi unidad, bueno, puede ser, o subir, seleccionar archivos del dispositivo. Vamos a subir la evidencia, o sea, ya puede ser en formato Word o en formato PDF o en fotos. Lo ideal sería en formato Word, ¿no? Que nos permite seguir adicionando archivos. Entonces le damos subir. Y ahí en esa primera fase es donde vamos a poder subir las actividades, ¿sí? Yo entiendo que hay aprendices que de pronto no tienen mucho acceso a internet, ¿sí? Tienen problemas de conectividad. Entonces, como última opción, envíen, envíen, envíen la actividad como última opción por el WhatsApp.
Ya saben que el WhatsApp tiene sus problemas, por ejemplo, si se le perdió a usted el celular, si se le dañó el celular, bueno, la información se perdió y no abren los archivos. Si mi celular se pierde, se daña, pues lo mismo. Cambio aquí, si la subimos por el Drive acá, ¿sí? Por el formulario, ahí va a quedar guardado en una nube, ¿sí? Y no se va a perder tan fácil, ¿sí? Ahí va a quedar guardado. Entonces, aprender pues a subirlos por ese lugar, por ese lado, ahí sí ya necesitan pues un equipo de cómputo. Como les digo, como última opción, si no, que profe, que realmente no puedo, no tengo, no doy, envíemelas al WhatsApp, que es más peligroso, como les digo, se pierde la información o a uno se le pasa la información y eso y no queda guardada bien. Hay unas actividades, muchachos, actividades de aprendizaje, que son unas evidencias que debemos realizar. Sí, en este caso son solamente 5 evidencias. Acá están 5 evidencias, las cuales debemos desarrollar. Entonces, pues yo les había escrito, creo que tenemos hasta el 20 de febrero para realizarla. Bueno, tenemos prácticamente semana y media. Entonces, hay una evidencia 1 que dice: de forma individual realice una descripción escrita de su experiencia con la soldadura, qué procesos ha trabajado y por qué cree que esta formación será un excelente complemento para su área de conocimiento. Entonces, de forma individual, cada uno va a escribir, ¿sí? Por ejemplo, aquí, respuesta, pueden escribir acá respuesta, ¿sí? Van a escribir acá lo que ustedes, la experiencia que ustedes tengan con soldadura. Por ejemplo, usted va a escribir, no, yo soy soldador desde hace 5 años, ¿sí? Yo trabajo con la soldadura, porque acá dice qué proceso ha trabajado, o sea, qué tipo de soldadura ha soldado. Por ejemplo, no, que yo he aplicado soldadura de electrodo revestido, soldadura SMAU, no, que yo he aplicado soldadura MIG-MAC, que he aplicado soldadura TIC, o GTAW. Bueno, ustedes ahí la experiencia que ustedes han tenido. Y dice, ¿y por qué cree que es importante? Perdón, ¿por qué cree que esta formación será un excelente complemento para su área de conocimiento? Si de pronto usted no ha trabajado ningún tipo de soldadura, bueno, no he trabajado la soldadura, solamente la conozco de lejos. Y creo que esta formación será un excelente complemento por esto, esto y esto. ¿Sí? No importa que usted tenga o no tenga experiencia, pero escribe ahí lo que usted piensa y siente. En las actividades de contextualización, que ya es la evidencia 2, acá nos habla de geometría de la junta. Si nosotros analizamos acá, estas son las geometrías de juntas principales presentes en la soldadura, ¿sí? O sea, la geometría de la junta es cómo van posicionadas las láminas en la parte donde va a ir el cordón de soldadura. Por ejemplo, si es a tope, bueno, vemos que están 2 láminas unidas así de canto, bueno, de esta forma, ¿sí? Si es en borde, ¿sí? Vemos cómo está ahí la unión. Si es en esquina, si es en tipo T, aquí analizamos tipo T, y si es en traslape, si analicemos que la diferencia, hay una diferencia entre soldadura a tope y soldadura en traslape, ¿sí? Ahí pueden apreciar la diferencia. Entonces, en esta evidencia 2, vamos a ver, dice, construir de forma individual las 5 juntas básicas, ¿sí? Entonces, ojo con esta palabra, construir de forma individual las 5 juntas básicas, las que les acabé de mostrar, con material al alcance de sus manos o reciclable, y realice un informe fotográfico paso a paso del proceso de fabricación de las juntas. Entonces, vamos a realizar con material, sí, material tangible, las 5 juntas básicas, y vamos a tener como una evidencia fotográfica para ponerla aquí ya en las respuestas, ¿sí? Entonces usted acá, bueno, acá hay un link ilustrativo de un video, entonces usted acá ya, puede ser acá al final, respuesta. Entonces usted ya comenzará a poner ahí las fotos de las 5 juntas básicas, ¿sí? Recuerden que el curso es algo básico,
y por eso vamos a comenzar ahí desde abajo, ¿sí? Desde cero con las juntas y cositas así, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que comencemos desde abajo. Entonces, si analizamos, bueno, ahí están las juntas, son fáciles, son sencillas, se pueden realizar con algunas personas las han hecho con icopor, otras las personas las han hecho con cartulina, con cartón, ¿sí? Incluso hay una persona que la ha hecho con cuadernos. Infinidad. Habrá gente que la ha hecho con material de hierro. Bueno, la puede hacer también. Tiene su taller y la hace con material de hierro. Acá hay un videito que es bueno que ustedes vean, lo voy a poner un momento. No lo pongo mucho porque si subo el video a YouTube me bloquea de pronto ahí el video por derechos de autor. Pero es un video donde van a ustedes ver, ¿sí? Las juntas básicas, ¿sí? Ahí lo explica la persona, va explicando, ¿sí? Ahí vemos las juntas básicas, ahí las pueden apreciar, junta en T, junta a tope, en traslape, en ángulo, bueno, ¿sí? Algo así es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Pero con el material que a ustedes se le ocurra, ¿sí? No necesariamente con metal. Bueno, ahí están las juntas y él da un recorrido mostrando cada una. Ya ustedes en su tiempo pues verán el video. ¿Listo? No sé si hasta ahí, muchachos, hay alguna duda con respecto a estas dos evidencias. Bueno, al parecer no hay duda, ¿no? Si no hay duda, vamos con la evidencia 3. La evidencia 3 dice elaborar un glosario con los conceptos que aparecen en la diapositiva 23 de la presentación denominada Geometría 01 entregado entre los archivos materiales de apoyo. Bueno, entonces hay una diapositiva, la número 23. Voy a abrir acá las diapositivas, y es una que yo les envié ahí en los adjuntos. Se llama diapositiva Geometría 01 y vamos a ir hasta la diapositiva número 23. ¿Sí? En la diapositiva número 23, ¿sí?, aparecen 10 términos, ¿sí? O sea, 10 términos, y vamos a resolverlos. Por ejemplo, ¿qué es raíz de la junta? ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya tenemos que estudiar los conceptos usando el estándar de la AWS, ¿sí? American Welding Society, Sociedad Americana de Soldadores, la A3.0. También, muchachos, se las envié. Es bueno que ustedes pues tengan ese material, y lo otro que lo revisen, que lo lean. Entonces, AWS A3.0 en español, bueno, la abrimos, y esto es prácticamente las definiciones y términos estándar de la soldadura. Ustedes quieren estar enfocados en el área de la soldadura, conocer muchos terminologías, lean este documento, ¿sí? El AWS A3.0, léanlo, y acá encontrará usted infinidad de respuestas. Por ejemplo, secuencia de la sección transversal, ¿qué es eso? ¿Sí? Dice, orden que sigue la pasada de soldadura de una soldadura de pasada múltiple con respecto a la sección transversal de la soldadura. Véase la figura B32, bueno, y ahí abajo usted sigue bajando. Al final están ya como las figuras, bueno, los ejemplos. Mire, acá por ejemplo lo que veíamos de los tipos de junta, mire, a tope. O sea, aquí está el material de un soldador, porque a veces uno dice, no, es que yo sé aplicar la soldadura, yo aplico una soldadura muy bonita, pero no conozco los nombres. Entonces, si yo le digo, no, pues quítele el flux, por ejemplo, quítele el flux, y la gente se queda, bueno, ¿y eso qué es? Por ejemplo, yo le digo, no, que déjele una separación de raíz o un intersticio de 1/8 de pulgada. Bueno, ¿y eso qué? O sea, tiene mucho que ver. En alguna ocasión había un muchacho, y él me decía, no, profe, es que yo por allá en Venezuela soldaba 5 kilos de soldadura diario, ¿sí?
pero una cosa es aplicar la soldadura y otra es fijarse uno en la soldadura como tal, o sea, los detalles, las medidas de la soldadura, o sea, todo eso tiene su ciencia. Por ejemplo, acá, si es un cordón en filete, si el cordón es plano, si es convexo, si es cóncavo, ¿sí? Según la API 1104, bueno, cuánta debe ser la convexidad máxima permitida, dependiendo de la cara del cordón, ¿sí? Entonces, a veces sí soldamos y todo, pero no nos fijamos. Entonces, si me dicen, no, aplíqueme acá una soldadura, pero la soldadura debe tener una pierna de 1/4 de pulgada, ¿sí? La pierna inferior de 1/4 y la pierna superior de media pulgada. Entonces, hay muchas veces el soldador queda nulo porque no conoce ciertas cosas que dan las medidas de las uniones soldadas, ¿sí? Lo que son las medidas. Entonces, es bueno, muchachos, como les digo, leer. Entonces, ahí está. En esta cuestión, pues está todo explicado. Ya acá la mira toda. Por ejemplo, dice que de la diapositiva 23, si yo voy a la diapositiva 23, que es esta, por ejemplo, raíz de la junta. ¿Cuál será la raíz de la junta? Entonces yo comienzo aquí a buscar raíz de la junta, ¿sí? Si el documento me permite darle acá en buscar, archivo o edición, ¿sí? Hay una parte que dice acá buscar, excelente, vamos a ver si me la permite, raíz de la junta. Vamos a ver si la encuentra. Bueno, si es por ahí, mucho más fácil, muchachos. Mire, por ejemplo, raíz de la junta, no, este es respaldo. Seguimos acá. Traslape. Raíz de la soldadura. Raíz de la soldadura, bueno. Ahí es buscar, muchachos. Hay cuestión ya. Mire, raíz de la junta, B.4. ¿Sí? Vamos a ver. Abertura de raíz. Creo que esa también está por ahí. Mire, abertura de raíz, mire. Ahí la encontré ya. La abertura de raíz dice separación en la raíz de la junta entre las piezas. Véase la figura tal. Entonces, pues usted va al final a la figura tal. Y así, muchachos, son 10 preguntitas ahí, ¿sí? Que son las partes de la junta. Ahorita vemos un poco estas diapositivas, pero sepan que ahí es buscar. Esa es la evidencia 3. Listo, vamos con la evidencia 4 y luego con la 5. Dice la evidencia 4, llenar el siguiente crucigrama de las partes de la ranura y de filete. Entonces hay un crucigrama, aquí ya está. Si de pronto no lo pueden ver o algo me avisan, yo se lo envío en fotos. Y ya saben que un crucigrama, bueno, están las horizontales y están las verticales. Por ejemplo, en la horizontal hay una que dice, es la mínima cantidad de soldadura con la que cuenta el diseñador cuando especifica el tamaño de la soldadura. Entonces esa 1 iría de aquí para allá en horizontal. La 2 está en vertical, dice, considera cualquier penetración de la junta. Bueno, la 2 acá. Entonces, esa terminología que nos dice acá, pues también, muchachos, en el archivo que les envié, en la A3.0, ¿sí? Lo vamos a encontrar. Si esto es de terminología de todo, ¿sí? Un glosario de todo lo que tiene que ver con la soldadura, ¿sí? Entonces, ese crucigrama, ¿sí? Lo desarrollan con respecto a eso. Y finalmente tenemos la evidencia 5, recuerden, son 5, que es la sopa de letra. Bueno, esta sí está muy sencilla. Ustedes ven acá abajo, por ejemplo, cara de fusión. Entonces ustedes la buscan acá, mire, aquí ya la encontré, mire, cara de fusión. Sí, ahí nomás está. Y así, bueno, la ZAC, que significa importante, zona afectada por el calor. Zona afectada por el calor, ¿sí? ZAC. Apréndanse en esa parte, zona afectada por el calor, que ya es donde la soldadura se aplicó y en un lado de la soldadura normalmente está la SAC, zona afectada por el calor o por la temperatura. A grandes rasgos, muchachos, esa es la guía 1. Entonces, vuelvo y recuerdo, primero, la evidencia donde usted se presenta y donde usted dice por qué está estudiando el curso de simbología de soldadura. La segunda, hacer las juntas, las 5 juntas con material reciclable.
bueno, pueden trabajar también en familia, ¿sí? Padre, hijo, como quieran, o sea, el todo es que hagan la actividad, sí pueden aprovechar y hacerlo en familia ahorita que estamos en cuarentena, ¿sí? Hay que compartir tiempo también en familia. Entonces, bueno, la evidencia 3, el glosario de términos de la diapositiva 23 y, y la evidencia 4, el crucigrama, y la 5, la sopa de letras. Entonces, son esas 5 evidencias, ¿sí? 5 evidencias que vamos a ir desarrollando. No sé si hasta ahí estamos claros, muchachos. Y si estamos claros, seguimos con las diapositivas. Las diapositivas aquí, que fue las que les envié. ¿Sí? Profe, Sí, señor. lo que pasa es que yo iba a desarrollar la sopa de letra, digamos, pero no me deja subrayarla. Entonces la hacemos Ah, en... bueno. Sí, sí. Hay una opción, el King Justre. Hay 2 opciones ahí, ¿no? En cuanto acá que no le permite, la sopa de letra no le permite subrayarla. Opción 1, si puede, ¿no? Imprímalo y usted lo imprime y pues ahí ya impreso usted lo llena con lapicero y luego le toma la foto con el celular. Esa es la opción 1. Opción 2, cópielo en un PowerPoint. Cópielo en un PowerPoint, ¿sí? En un PowerPoint, por ejemplo, entonces vamos a hacerlo acá nuevo, ¿sí? Yo lo he hecho también así en PowerPoint, entonces usted lo copia, ¿sí? Control V, ahí está. Profe, Sí, señor. buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, de casualidad nosotros no podemos hacer el trabajo en cuaderno, tomarle foto y mandarlo directamente al archivo, fotográficamente del cuaderno. Sí, también, pero tendría que enviarlo muchísimas veces, ¿no? O sea, al enviar partecita por partecita. Sí, hágale, también así se puede. Sí, fotos así Sí, por el cuaderno, sí, pa. sí. Dale, gracias. Bueno, sí, ahí ya lo rayé, acá, cara de fusión, ¿sí? Ahí ya lo rayé, entonces pues le doy archivo, guardar como, y antes de guardarlo, bueno, toca darle guardar como, y antes de guardarlo, guárdelo como imagen, ¿sí? Entonces le da acá y busca la que diga JGP, que es imagen, y ahí le da guardar, ¿sí? Y le da solo esta y listo. Entonces, como imagen para que lo pueda enviar como imagen o copiarlo a Word. ¿Listo ahí, compañero? Y Sí, lo que dice el compañero, sí, también lo hace en un cuaderno y le toma foto y lo envía y listo. Entonces, ya ustedes buscan la forma, ¿sí? Como les quede más fácil. Bueno, ya siguiendo con las diapositivas, ¿sí? Las diapositivas acá. Geometría de las uniones soldadas, ¿sí? Acá analizamos en la imagen, analizamos una estructura con vigas HE, ¿sí? O vigas IP, y pues están las soldaduras, ¿sí? Están las soldaduras, están las juntas, ¿sí? Entonces dice geometría de la junta, dice es la forma y dimensiones de la junta en la sección transversal antes de la soldadura, ¿sí? Entonces antes de la soldadura, ¿sí? Esa es la geometría de la junta. Y dice acá la forma del borde de cada miembro de la junta a menudo se asemeja con el tipo de soldadura y el símbolo de soldadura especificado. Por ejemplo, acá vemos unas secciones transversales, miren, acá está por ejemplo una lámina y aquí arriba está el cordón de soldadura. ¿Sí? Aquí en esta otra lámina, bueno, el cordón de soldadura. Entonces acá analizamos, bueno, acá nos muestra la sección transversal como tal de la soldadura, es esta partecita de acá. Esa es la sección transversal, ¿sí? La sección transversal, no todo el cordón de soldadura por arriba, sino haciendo de cuenta que hacemos un corte, ¿sí? Hacemos un corte y miramos esta parte de adentro, ¿sí? Acá analizamos la de filete. Entonces, normalmente algunos de los defectos, por ejemplo, agrietamiento en la zona afectada por el calor, ¿sí?
esta está en inglés, ¿no? Heat affected zone. En soldadura, muchachos, hay muchas cosas que vienen, muchos elementos que vienen en inglés. Por ejemplo, acá, has. Sí, normalmente uno le escribe ZAC, zona afectada por el calor. En este caso es zona afectada por el calor, pero en inglés. Agrietamiento. Hay agrietamiento en la soldadura, bueno, agrietamiento longitudinal y agrietamiento en la zona afectada por el calor también, como analizamos aquí en las secciones transversales, ¿sí? Entonces, cuando se le hable de la sección transversal, que le diga, no, muchachos, vamos a dibujar la sección transversal de un cordón de soldadura en filete, ya ustedes saben que la sección transversal es como este triángulo que se ve ahí. ¿Listo? El triángulo acá que forma la soldadura en esa parte. La diferencia que hay entre una junta y un ensamble soldado, dice cualquier proceso de soldadura tiene como objetivo hacer una unión entre dos o más elementos. La zona donde se ha de lograr la unión se le denomina junta, y cuando esto ya ha ocurrido, aquella zona se le llama ensamble. Entonces hay una diferencia entre la junta y el ensamble. ¿Quién me dice, según las imágenes ahí, cuál es la diferencia entre junta y ensamble? ¿Qué me dicen, muchachos? Participativos. Profe, ¿es la soldadura ya aplicada? Sí. ¿Qué es la soldadura aplicada? Se unen dos piezas que estaban Ensamble. separadas. Bueno, sí. Entonces, la una es cuando no se le ha aplicado la soldadura, y la otra es cuando Sí, ya se le aplicó, ¿no? Entonces, Que ya sería el ensamble. sí, señor. Bueno, seguimos. ¿Qué es la junta? Bueno, ahí nos dice, eso está en la 3.0 también, donde habíamos visto el material de las definiciones. Las juntas básicas, sí, ya las habíamos visto, las 5 básicas: a tope, en esquina, en T, en traslape y de borde, ¿sí? Según la AWSA 3.0 en la página 90, ¿sí? En la página 90, ¿sí? Como les dije, aquí en el archivo, vamos a buscar la página 90, y ahí están las juntas, ¿sí? Acá están los 5, ¿sí? Está a tope, en esquina, en T, en traslape y de borde, pero también hay otras que son las apestañadas, ¿sí? Que están acá, juntas apestañadas, ¿sí? Son similares, solo que son con doblez. Entonces, si analizamos acá las diapositivas, ¿sí? Dice que también se agregó la junta en pestaña y de empalme, ¿sí? Son dos nuevas que se agregaron en AWSA 3.0. Por ejemplo, junta a tope. La junta a tope es cuando las dos láminas están así. Se aplica normalmente cuando se fabrican tanques, ¿sí? Cuando se unen láminas de esta forma, o también cuando se suelda la tubería. Cuando se suelda la tubería, normalmente para que el petróleo líquido pase por dentro, pues se unen a tope. Está la junta en T, ¿sí? Ya ven cómo forma la T, ¿sí? Una sobre la otra a 90 grados normalmente. Está la junta en traslape o solape, ¿sí? Una sobre la otra, ¿sí? Una lámina va encima de la otra. En L o en esquina, ¿sí? En esquina o en L, ¿sí? Y de borde. Y finalmente la junta apestañada, ¿sí? Como les decía, ¿no? La parte de inglés, ¿sí? La parte de inglés. Bueno, ahí están las juntas. Ya las vemos, obviamente. Aquí están en 3 dimensiones, ¿sí? Se puede ver la profundidad, pero aquí ya están en plano. La sección transversal. Esta sería la sección transversal de cada una de las juntas. Por ejemplo, este tipo de junta, este es un tipo de junta a tope, ¿sí? Analizamos que acá abajo hay 2 láminas, están a tope, ¿sí? Y en este caso, pues ya estarían de reborde, ¿sí? O más bien de traslape, ¿sí? Traslape acá. Perdón. Acá, traslape, ¿sí? Vemos la otra junta. Y pues ya vemos prácticamente acá normalmente la finalización o el acabado final, ¿sí? De los extremos de las juntas. Por ejemplo, si es cuadrado, si es con bisel, si es con bisel doble, si es en J simple, en doble J, o apestañada, ¿sí? O de arista redonda, ¿sí?
Entonces, eso es como lo básico en cuanto a las juntas, lo que es la simbología, ¿sí? Aquí ya llegaríamos a la diapositiva 23, ¿sí? Entonces, cada junta, muchachos, lleva un símbolo, ¿sí? Por ejemplo, en bisel simple, ¿sí? Analice el símbolo, ¿sí? Que esto es lo que nosotros debemos estudiar, los símbolos y las juntas. Entonces, por ejemplo, la junta en bisel ensanchado, soldadura en J, soldadura en V ensanchado, ¿sí? Bisel plano, bisel en U, bueno, más adelante las estaremos viendo con más detenimiento cada una de ellas, ¿sí? En cuanto a la geometría básica de la junta, por ejemplo, acá vemos dos juntas, y una con V sencilla, y vemos con una ángulo, perdón, con un simple también, ¿sí? Qué pena si me voy saliendo, muchachos, pero hay gente que a veces va ingresando todavía. Listo. Entonces aquí analizamos algunos de los nombres, ¿sí? Por ejemplo, ángulo de la ranura o chaflán, ¿sí? Este sería acá el ángulo del chaflán. Recuerden, ¿sí? Cuando uno va a aplicar la soldadura a unas láminas que son demasiado de gruesas, ¿sí? O sea, que tienen mucho espesor, normalmente a la lámina hay que hacerle un bisel, ¿sí? O un chaflán. Entonces, ¿para qué? Para que la soldadura penetre, o sea, para poder soldar acá y que la soldadura pase y rellene toda la sección transversal de la lámina, ¿sí? Si yo no le hiciera un bisel, ¿sí? Y la manejo aquí recto sin quitarle este borde, sin hacerle el bisel o el chaflán, pues la soldadura no penetraría y no quedaría muy bien soldada. Entonces, después de los 3 milímetros o 4 milímetros, normalmente hay que hacerle un bisel o un chaflán a las piezas. Entonces, como se ve acá, bisel en V y bisel en J, ¿listo? Siempre se debe hacer, ¿sí? Cuando se requiere una soldadura que soporte y que aguante, ¿sí? Soldadura de filete en ángulo, bueno, acá vemos una soldadura, ¿sí? En este caso una soldadura intermitente, bueno, se aplicó acá un cordón, luego acá otro cordón, ¿sí? Normalmente se aplica a veces la soldadura intermitente en partes donde no necesita que se realice todo el cordón, o cuando la lámina es muy delgada, por ejemplo, cuando usted trabaja la ornamentación, ¿sí? Que usted fabrica puertas y ventanas, usted ve que los soldadores aplican la soldadura y solamente le aplican puntos, ¿sí? Punto, y así se van, porque el material es muy delgado y se puede fundir, se rompe, ¿sí? Obviamente ya hay otros procesos que usted puede hacer cordón, por ejemplo la soldadura MIG, ¿sí? La otra vez un compañero, que él está en el curso de simbología también, en el otro curso, porque tengo dos, él compró una máquina soldadura MIG y me preguntó, dijo, profe, pero la máquina no me está soldando, o sea, la soldadura MIG, ya si usted la cuadra bien para soldar lámina delgada, usted puede hacerle un cordón, no hay problema. Una lámina calibre 20, calibre 18, usted le hace un cordón, no lo rompe, ¿sí? Porque es un alambre que va en un rollo y bueno, él tiene un gas y todo el proceso de soldadura MIG. Y entonces pues fui yo a revisarle, claro, el equipo viene para graduarlo, el alambre, el electrodo microalambre, para graduarlo de 0.6 y 0.8 milímetros. Pero entonces le metió un diámetro de 0.9. Entonces ahí está el problema, un alambre muy grueso, entonces requiere más calor, o sea, más amperaje, entonces por eso no puede hacer los cordones así. Entonces todo tiene ahí como su ciencia, muchachos. Lo mismo los electrodos. La clase pasada me preguntaba alguien, profe, y los electrodos, es que yo no entiendo si para soldar esto, aquello. Bueno, ahí nos remitimos ya a lo que establecen los mismos fabricantes de electrodos o la AWS 5.0 que nos habla de los electrodos. Entonces, siguiendo acá, bueno, por ejemplo, esta junta es una junta en T, se le ha aplicado soldadura, ¿sí? Cordones de soldadura en filete, y bueno, dice soldadura de sección transversal aproximadamente triangular, que unen dos superficies aproximadamente en ángulo recto, bueno, ¿sí? Listo, seguimos acá.
Algo muy importante que nos aprendamos, muchachos, la diferencia que hay entre lo que es convexo o lo que es cóncavo o lo que es plano, ¿sí? Porque la soldadura normalmente puede tener un acabado que puede ser, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a copiar acá esta imagen y vamos a ver acá. Vamos a ver acá en dibujo, por ejemplo, si yo hago acá, voy a hacer una junta en T, ¿sí? O sea, acá hay dos láminas. ¿Sí? Esto sería una junta en T, ¿sí? Y acá vamos a aplicar acá la soldadura, ¿sí? Aquí vamos a aplicar la soldadura. Por ejemplo, cuando yo aplico la soldadura quedaría un cordón. El cordón puede quedar de tres maneras. Uno, puede quedar de esta forma, ¿sí? El cordón puede quedar de esta forma. Este sería como quien dice el cordón, ¿sí? La sección transversal del cordón de la soldadura que yo apliqué. Puede quedar de esta otra forma, ¿sí? Así puede quedar también. Igual, ¿no? Acá abajo lo interno, bueno, hagan de cuenta que es igual. O el cordón también puede quedar de esta otra forma, ¿sí? Puede quedar también de esta otra forma. ¿Sí? No se fijen en lo que está, por ejemplo, no se fijen en lo que está acá adentro, ¿no? Sino lo que está afuera, ¿sí? Si yo, por ejemplo, manejo las tres dimensiones, digo, bueno, voy a hacerlo en tres dimensiones de pronto para que me entiendan un poquito mejor. Pues voy a hacer acá las láminas, ¿sí? Vamos a dibujarlas así como en tres dimensiones, ¿sí? Entonces el cordón quedaría, que lo voy a dibujar en amarillo, bueno, el cordón quedaría acá, ¿sí? Aquí quedaría el cordón como de esta forma alargada, ¿no? ¿Sí? Acá iría la soldadura, ¿sí? En esas dos láminas. Pero como les digo, estamos hablando de la sección transversal y la sección transversal podría quedar de tres maneras, ¿listo? Entonces esas tres maneras pueden ser, el cordón puede quedar plano, ¿sí? Convexo y cóncavo, ¿sí? De cualquiera de esas tres maneras, ¿sí? Por ejemplo, si vamos aquí a los colores, ¿sí? El cordón ahí que está plano, ¿cuál sería, muchachos? ¿El rojo, el negro o el azul? El rojo. El rojo, bueno, excelente. Entonces, el cordón que está plano es el rojo. Ese es el plano, ¿listo? El cordón que está cóncavo. El amarillo. Bueno, el amarillo no aplicaba. El amarillo no. Ahí estaría el negro o el azul. Porque el amarillo, pues lo hice más atrás. Están estos tres: el azul, el rojo o el negro. El negro. ¿El negro sería el convexo? Sí, señor. Bueno, ojo ahí, muchachos. Depende del punto de vista del soldador. Luego no está preguntando el cóncavo. No, vamos de arriba para abajo, el convexo, miren. Sí, el convexo. Entonces el convexo sería el azul. ¿Sí? Y el cóncavo, pues ya sería acá el negro. Listo. Entonces, como les digo, depende de donde yo me paro. Digamos, este es el ojo del observador y él está observando desde arriba hacia abajo la soldadura, ¿sí? El inspector o la persona está observando de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, como les decía, el lado convexo es el que está como con una protuberancia, ¿sí? Con lomita. Eso, con loma, ese sería el convexo. El plano, bueno, ya ustedes saben que es algo plano, ¿no?
y el cóncavo es el que está hendido pues hacia abajo. Entonces yo siempre hago la operación, bueno, pongo la mano así yo para uno aprenderlo, ¿no? Cuando uno está empezando, muy bueno, entonces si es cóncavo es este lado, ¿sí? El que tiene el hueco, y el convexo sería este lado, ¿sí? Se puede hacer el ejercicio. ¿Cómo se lo aprende usted? Usted dice, bueno, el cóncavo, pues la palabra de cavar, cóncavo, de cavar, ¿sí? O sea que hay un hueco, ¿sí? Cóncavo, la palabra cóncavo viene como de cavar, ¿sí? Cóncavo. Y convexo, bueno, en la parte que sobresale. Entonces, esa es una forma de usted aprenderla, ¿sí? Para cuando usted diga, bueno, no, ese cordón quedó cóncavo, quedó convexo o quedó plano. Normalmente yo les hago una pregunta, para ustedes ¿cómo creen que quedaría mejor una soldadura? ¿Plana, cóncavo o convexa? Cóncavo. Acá Lo que plana. dice cóncavo, el otro dice plana. ¿Quién dice otro? Yo digo que cóncavo. Bueno, el compañero dice cóncavo. Bueno, muchachos, ahí sí depende, ¿no? Depende. O sea, ahí en ese ejercicio, en ese que hay como en esa esquinita, yo creo que es que cóncavo quedaría mejor por el tallado, por que no se vería esa lomita ahí en la forma de convenzo. Sí, señor, bueno. Entonces, eso depende, ¿no? Eso depende. Normalmente, si yo hablo de estructuras pesadas, ¿sí? Normalmente los inspectores se guían es por ligeramente convexos, ¿sí? Porque da una mayor resistencia. ¿Sí me hago entender? Como mínimo lo toleran plano, pero cuando es soldadura, como digo, de resistencia, de una estructura soldada, un puente, algo que tiene que aguantar mucho peso, ¿sí? Lo normal es que ellos lo validen por plano o ligeramente convexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque da mayor resistencia que el cóncavo, porque el cóncavo, si analizan, si acá hay como un déficit de soldadura, ¿sí? Y además, pues que la curva siempre ayuda, muchachos, la famosa catenaria ayuda mucho. Señor. El cóncavo se ve como débil ahí en esa Sí, posición. señor, sí, acá queda, cuando hablo de soldadura de alta resistencia para puentes, estructuras, grúas, bueno, de todo lo que tenga fuerza. Entonces, acá hay una debilidad. Acá en plano, bueno, es tolerable porque forma un triángulo rectángulo, bueno, y la fuerza se reparte. Y en convexo, bueno, es un poco mejor, ¿sí? Porque como le digo, se forma la famosa catenaria. Ustedes han analizado los puentes que los fabrican, normalmente los fabrican curvos, ya sea en la parte de arriba o abajo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan asegurar mayor fuerza. Saben que la curva es la que da ahí la fuerza, ¿no? La curva da la fuerza. Si usted agarra un huevo y intenta partirlo por el lado curvo, el lado que es más curvo le va a costar mucho más, ¿no? Hay gente que los parte así, pero es difícil, casi uno no lo puede partir, ¿sí? Pero por el lado que es un poco más plano, pues lo parte más rápido. Entonces, esa curva normalmente da fuerza, da resistencia, la famosa catenaria. Entonces, como les decía, es importante, bueno, conocer esos conceptos en cuanto a los cordones de soldadura, ¿sí? Muchas veces los soldadores ya ornamentadores, pues prefieren esta soldadura, casi siempre a veces queda de esta forma, ¿no? ¿Sí? Cuando se aplica un cordón pequeño y eso, queda de esa forma cóncava, pues ya que usted sabe que un cordón en una lámina delgada usted no puede demorarse mucho, porque si usted se demora, rompe la lámina, entonces queda de esa forma cóncava. Bueno, muchachos, si vemos, vamos a ver acá las diapositivas. Quedaríamos en esa parte, ¿sí? Quedaríamos hasta, bueno, vamos a ver esta otra diapositiva, ¿sí? Acá ya analizamos la junta, ¿sí? Esta es una junta en T, la sección transversal. La misma que les dibujé acá, esta junta es esta misma, solamente que acá, en esta imagen, está la sección transversal, ¿sí? O sea, el corte. Entonces, si observamos, acá hay un cordón de soldadura, ¿sí? Y pues cada medida de ese cordón tiene su nombre, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los garganta real, ¿sí? Miren que la garganta real va desde acá, desde la cumbre del cordón,
hasta donde el cordón penetra, ¿sí? Garganta real. ¿Sí? Si hablamos de convexidad, miren acá, convexidad es con respecto a la, digámoslo así, a la hipotenusa. Ven que acá se forma un triángulo rectángulo, a la hipotenusa, que es esta carita, acá hay una distancia, esa es la convexidad. Cateto y tamaño, bueno, o tamaño del cateto, bueno, tamaño que hay acá, ¿sí? De la pierna. Y tamaño del cateto es la altura. ¿Sí? Falta otra acá que se llama la cara del cordón. Y garganta teórica es la que va acá desde la imaginaria, desde la línea de hipotenusa imaginaria, hasta el vértice aquí, donde une las dos láminas. Entonces, sí, analizar la imagen y tratar de aprenderse, muchachos, los nombres. ¿Sí? Por ejemplo, acá, concavidad. ¿Sí? Si analiza que ya dice concavidad, cóncavo. O sea, analicen que el cordón está en descendente. Mírenlo acá. Cambio, mírenlo acá. ¿Sí? Concavidad. Ya no se le llama convexidad, sino concavidad. ¿Listo? Lo mismo. Cateto, tamaño. ¿Sí? Tamaño de cateto y raíz de la junta, bueno, acá donde está el vértice, raíz de la junta, raíz, ¿sí? La que está acá en la parte de abajo. Garganta real y garganta efectiva. ¿Sí? Listo. Esas son como las partes de la soldadura en filete, ¿sí? Acá lo dice, bueno, soldadura de filete convexo, la de arriba, y soldadura de filete cóncavo, ¿sí? Y acá pues vemos la definición, ¿sí? Pero pues ya visualmente ustedes como quien dice la identifican, ¿no? Fusión y penetración de la soldadura, bueno, aquí analizamos ¿sí? Otras imágenes de soldadura, bueno, acá ya está en inglés, ¿sí? Profundidad de fusión, cara de fusión, profundidad de fusión, interfaz de la soldadura, bueno, están en inglés, muchachos, están en inglés. Están en inglés lo que son las partes acá de esta parte de las uniones, ¿sí? Pero como les decía, estamos mirando como lo básico, ¿no? Vamos a dejar las diapositivas hasta ahí. La próxima clase que será bueno, vamos a ver si la programamos para el lunes o para el martes. Yo les aviso y les confirmo por el grupo, muchachos, porque tengo que programarme con el otro curso también. Tengo ya 2 cursos y ahorita tengo otro curso más, entonces tengo que programarme con los 3 cursos porque la mayoría pueden ir de noche. Si me dijeran, no, profe, de día, pues yo de día les sacaba el tiempo, pero la mayoría se conectan de noche, entonces debo programar ahí, pero ya sería, la próxima sesión sería la próxima semana. De igual forma, muchachos, yo pues dejo el video y todo, ¿no? Yo ahorita paro de grabar y lo subo a YouTube y lo subo al grupo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Esta es la guía 1. Profe, el video que usted guarda, ¿con qué nombre? ¿O usted deja el link en el WhatsApp? Sí, señor, yo dejo el link en el WhatsApp. Ah, ok, gracias. Ahorita más ahora lo subo por ahí en 1 hora. Voy a detener la grabación, muchachos, para que si tienen alguna otras preguntas,